Muy buenas noches. Como ustedes bien saben, el proceso de paz que vive en nuestro país es apoyado por el mundo entero. Un ex general de la República de El Salvador, el señor general Mauricio Ernesto Vargas, se encuentra en Colombia. Ha venido varias veces y ha participado a través de su experiencia como comisionado de paz, como ex jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de El Salvador, como el hombre que estuvo siendo militar activo en El Salvador 10 años al frente del postconflicto. Está dictando conferencias en Colombia sobre este tema. ¿Cuáles son los errores que El Salvador cometió, tanto para la paz como para el posconflicto, que él advierte para que Colombia no los cometa? Señor general, los errores que cometió su nación. Bueno, en primer término, hay que recalcar que hay que tener una visión estratégica de lo que queremos hacer. Con esto nos contestamos dos preguntas: ¿qué queremos hacer y qué queremos evitar? No podemos estar en victorias tácticas con pérdidas estratégicas, porque en el tiempo esto no va a ser suficiente para lo que necesitamos los países. Y el primer error de El Salvador fue precisamente esa visión global, en profundidad, colocando todas las piezas del rompecabezas para comenzar a armar, fue el primer elemento como una debilidad del proceso salvadoreño. Sí quiero decirle a los colombianos, no hay modelos ni ejemplos. Lo que hay son ideas, y esas ideas nada más les van a dar un vector para los retos que se van a enfrentar. Por eso, primer error que cometió El Salvador: reducir sus fuerzas militares. La reducción de las Fuerzas Armadas creó un problema desde la perspectiva territorial, con la pérdida del control territorial, y en el tiempo nos está creando un problema de orden social, que es con el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, ya que la reducción lleva a que quedan dentro del sistema la mayor cantidad de personas, pero los que aportan es mucho menor que los que reciben. Esto quiere decir que en el tiempo y en el espacio esto se va a ir disminuyendo, o el Estado va a tener que ir absorbiendo mayores costos por falta de previsión de esta situación. Usted me habla aquí ahora desde el sistema pensional. Sí. Que se vio afectado en El Salvador. Sí, se vio afectado. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? La reducción de la Fuerza Armada. Al reducir la Fuerza Armada, sí, éramos 70.000 hombres que aportábamos y que quedamos en el sistema, pero al desmovilizarlos solo quedaron 30. 30 alimentan 70. Ya esa relación en el tiempo ya no va a ir dando. Digamos, esa es la primera consecuencia del error. Sí. Error, reducción de las fuerzas militares. Segundo error que produciría o que produjo en El Salvador la reducción de sus fuerzas armadas. El desmantelamiento de la seguridad pública y la creación de una nueva Policía Nacional Civil. Primer error, la influencia de la comunidad internacional en la modernización, que le llaman, de nuestras policías nacionales. Nos dieron un concepto europeo o un concepto suizo o noruego a mayas y pipiles. Y aquí hay un contraste muy fuerte. Al desmantelar los cuerpos de seguridad y estar creando una nueva Policía Nacional Civil con una filosofía, con un esquema operativo diferente, nos llevó también en un momento determinado a la pérdida del control territorial, no solo en el área suburbana, sino que también en el área rural, que quedaron desprotegidos. ¿Qué produjo esto? Más violencia, más inseguridad. La paz en El Salvador se hizo, obviamente, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí, que hoy es el gobierno. Sí. ¿Qué error de carácter político, no militar ni social, se cometió en el proceso de paz que usted prácticamente presidió? Bueno, yo creo que
No le encuentro errores políticos desde el punto de vista que lo que nosotros hicimos fue una reforma al sistema político. Una reforma al sistema político que Colombia lo hizo hace más de 50, 60 años. Nosotros lo hicimos hace 20 años. Sí. Entonces reformamos la institucionalidad para que hubiera igualdad de condiciones en la competencia política para acceder al poder. Y desde el poder hacer los cambios que quisieran. Es decir, guerrilla, política sin armas, militares, armas sin política. Ese era el contexto de la reforma. Y lo que se hablaba en ese momento era el acceso al poder en igualdad de condiciones con el irrestricto respeto de la ley. Puedo decir que en ese sentido la democracia ha sido eficiente y ha dado los resultados esperados. Fue un acierto permitir que los miembros del Frente Farabundo Martí se reintegraran a la política. Definitivamente que sí, porque tenían un componente eminentemente político e ideológico. No era la guerrilla colombiana. No. La guerrilla colombiana nace en sus inicios hace 50 años con esos mismos principios políticos e ideológicos, pero en el correr del tiempo cambia por completo su componente. Ya ahora de político e ideológico no tienen absolutamente nada. Tan es así que el único cordón umbilical que tienen es con Cuba. Y adicionalmente, ellos se vuelven en una narcoguerrilla prácticamente. Y desde ahí se desnaturaliza todo el principio. Hoy, que están pidiendo participación política, bueno, ya será la sociedad y el Estado colombiano que tendrá que analizar y determinar el rumbo de ello prácticamente, para poner los seguros necesarios para que no vayamos a abrir la caja de Pandora en un momento determinado. Es decir, dice usted, para que no haya una representación del narcotráfico, según su expresión, en el Congreso. Yo personalmente creo que sí, no solo eso, y hay crimen organizado, hay lavado, hay cualquier cantidad de cosas que no tienen cabida en la democracia. Tenemos que cuidar la democracia. No podemos defender la democracia renunciando a ella. Si hacemos los esfuerzos necesarios para salvaguardarla, también tenemos que ser suficientemente inteligentes para evitar que la democracia sea el vehículo para destruir a la misma democracia en un momento dado. Pero mire, general, si la sociedad sigue cerrando puertas, como lo ha hecho durante 50 años, si la sociedad no olvida, si la sociedad no perdona, más que olvidar, no perdona, ¿cómo se logra la paz? ¿No la logran? Por eso. No la van a lograr, pero no hay que hacerlo ni con ingenuidad ni con perversidad, hay que hacerlo con sano juicio y buen criterio y poner reglas del juego claras. Nosotros dijimos que queríamos era revitalizar la democracia y el respeto de la ley. Nos faltaron algunos seguros en un momento determinado, pero que tampoco son una cosa del otro mundo o que el mundo se cae encima, no. Con eso hay que administrar esas diferencias y poderlas llevar a feliz término. Ahora, general, usted ha divulgado aquí en Colombia una teoría sobre el peso, la necesidad de la paz y el peso, la necesidad de la justicia. Después de comerciales, explíquenos por favor cómo es su teoría. ¿Cómo es su tesis, general Vargas, sobre paz y justicia? Primero, clarificar que hacer la guerra es una tarea militar y hacer la paz es una tarea política. Aquí tenemos la primera visión estratégica. Los militares vamos a implementar la implementación técnica de algunos y de ciertos procesos, pero que la paz es una tarea política.
podemos ganar la guerra, pero vamos a perder la paz. Usted, la misma expresión que usted me lo desarrollaba. En los conflictos internos, como el del tipo de El Salvador, hay una tensión entre paz y justicia. Y estas comienzan a alarse. La sociedad tiene en un momento determinado que ponerle un valor a uno o a la otra. Y esto se hace cuando usted le pone más valor a la paz o le pone más valor a la justicia. No es, la experiencia nuestra por la cual nosotros nos fuimos por la paz fue cuando estudiamos Punto Fijo con Rafael Caldera en Venezuela y la España de Franco, que no tuvieron comisiones de la verdad, no tuvieron carácter punitivo, y ahí están más tranquilos que cualquiera de los otros. Chile tuvo que ir a un plebiscito el presidente Frei. Raúl Alfonsín tuvo que renunciar 3, 4, 5 meses antes y llegar Carlos Menem para amnistiar porque se le había vuelto, la paz no llegaba aunque había justicia. Nosotros dijimos, bueno, ok, vamos a caminar y caminemos en función de, como hay que hacerlo dentro del marco de la ley, vámonos por una ley de amnistía. Que hoy ya no se puede. Pero entonces ustedes priorizaron la paz o la justicia. Sí. ¿Cuál? La paz. Por encima de la justicia. Sí. ¿Y ese fue un error? Para mí no, porque no hay un tan solo disparo, no hay un tan solo muerto de orígenes políticos después de eso. Vivimos una estabilidad política y la funcionabilidad de la democracia está en camino. Pero me acaba usted de decir que la Comisión de la Verdad, eso no funcionó. No. No funcionan las comisiones de verdad. Hasta ahora yo conozco la de... Pues en la Argentina hubo. Argentina, Chile, Sudáfrica, El Salvador, Guatemala, en las 5, sus resultados no han sido los esperados. ¿El Salvador fracasó? Sí, porque la Comisión de la Verdad, si bien en sus principios fundamentales y en su constitución de los miembros habían buenos propósitos, desde el punto de vista del área técnica, no fue así. En resumen, señor general, recomendación de usted como comandante en jefe que fue durante los años de guerra en El Salvador y como el hombre que estuvo al frente en el postconflicto. Primero, no reduzcan a las fuerzas militares. No reducción. Primero, no porque seamos unos defensores a ultranza de las fuerzas militares, sino que la geografía topográfica y la geografía humana de Colombia no indican que el camino sea la reducción. Es más, el camino tiene que ser a crecer un poco más porque las necesidades de la geografía topográfica y humana son mayores. En El Salvador existían algunas razones, 21.000 kilómetros cuadrados, 6.000 habitantes, comenzamos con 21.000, llegamos a 70, creció como efecto y no como causa, creció como causa del conflicto. Si la causa desaparece, el efecto desaparece. Entonces llegamos a decir, bueno, sí, va a haber una reducción, pero no pensamos en los factores sociales, políticos y económicos que eso representaba en un momento determinado. Entonces, primero la no reducción. Segundo, mirar los efectos que tendrían sociales cualquier tipo de afectación de los beneficios que tienen hoy las fuerzas militares. Sí, tiene que ser el segundo elemento. El tercer elemento es el ir viendo cómo vamos a poder atender a los lisiados del conflicto, que es un problema que ni los Estados Unidos lo han podido resolver. Nosotros estamos bastante emproblemados con ello. Hay que ir viendo qué efecto tiene que desarrollarse. Tanto de un lado como del otro. Como del otro. Es más, ya en El Salvador hay una integración de los exguerrilleros lisiados y los exsoldados lisiados que han formado una sola asociación para defenderse. Y eso definitivamente crea problemas de orden social, tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias políticas también. General, pregunta final.
¿Cuál fue el gran problema que usted enfrentó durante los 10 años que estuvo al frente del postconflicto? Primero, que se entendiera realmente qué entusiasmo teníamos. ¿Teníamos entusiasmo para la guerra o entusiasmo para la paz? ¿Qué queríamos? Yo me vi en la historia que yo leí, vi el proceso colombiano y el proceso guatemalteco, que eran los dos más longevos que estaban vigentes, nacen después de la Revolución Cubana. En los años 60, los guatemaltecos tuvieron victoria militar, pero no tuvieron paz. La hicieron 6 años después de nosotros. Ahí a finales de los 60, a principios de los 70, las fuerzas colombianas tuvieron victoria militar. Pero no paz. Pero no tuvieron paz. Entonces yo pregunté, ¿qué queremos? No tenemos ni los recursos, ni el territorio, ni nada de lo que tienen estos países. Sin embargo, decidamos qué queremos. ¿Queremos la paz o queremos el conflicto? Hay problemas que yo los he señalado con dureza, es que la comunidad internacional es muy generosa para la guerra, pero es pírrica para la paz. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque si no somos nosotros los salvadoreños, si no son ustedes los colombianos los que van a asumir sus costos, la comunidad internacional no crean que tiene esa generosidad o esa filantropía que se dice. Generosidad en la guerra y tacañería en la paz. En la paz. Eso fue lo que usted vivió. Así es. Y lo he visto y lo sigo viendo permanentemente. General Vargas, muchísimas gracias. Y gracias también por su presencia en nuestro país y su interés en cómo evoluciona nuestro proceso. Para mí es un placer. Le agradezco la invitación a su programa. Al pueblo de Colombia, lo que le digo es que no somos ejemplo, no somos modelo, son nada más ciertas ideas de los retos que tienen, cómo nos equivocamos nosotros. Entre Colombia y El Salvador son los dos casos que tienen algún grado de similitud, pero sus características son totalmente diferentes. Que Dios los bendiga y que esa paz llegue lo más rápido posible para todos los colombianos. Que ojalá así sea, general. Nuestra pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo en que la paz en Colombia no puede afectar de ninguna manera a nuestras Fuerzas Armadas, ni en su número ni en sus beneficios? ¿Sí o no? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de CER.